Buenas tardes, esta es la presentación del proyecto final de la materia de estructuras de datos y algoritmos 2. El proyecto es un sistema de registro de usuarios hecho en lenguaje C. Buenas tardes, esta es la presentación. Buenas tardes, esta es la presentación del proyecto final de la materia de estructuras de datos y algoritmos 2. El proyecto es un sistema de registro de usuarios hecho en lenguaje C. La tabla de conceptos de estructuras de datos que se utilizarán en este proyecto son 1. Programación paralela, 2. Radix sort, 3. Hash table, 4. Árbol binario balanceado y 5. Estructuras. El equipo está conformado por Álvarez García Raúl Alexander, Cruz López Sofía, Lucas Velázquez Ángel Gabriel, Onofre Gutiérrez Guillermo Ángel, Ríos Rivera Alejandro y Terán Monreal Jorge Andrés. Como primera parte del código se incluyen las bibliotecas. En la primera línea se incluye stdio.h, que es la biblioteca estándar de entrada y salida de C. En la segunda se incluye stdlib.h, que es la biblioteca estándar de utilidades que proporciona funciones para manejo de memoria dinámica, conversiones y otras utilidades. En la 3 se incluye string.h, que es para la manipulación de cadenas de caracteres. Y en la 4 se incluye omp.h, que es la biblioteca de OpenMP, que habilita la programación paralela en C. En la línea 6 a la 8 se definen las constantes. Se define max nombre como 50, que es el tamaño máximo del nombre del usuario. En la 7 se define num usuarios como 8, que es el número total de usuarios. Y por último se define tam tabla hash, que es la mitad del número de usuarios, y esto define el tamaño de la tabla. De las líneas 10 a la 15 es la definición de estructuras. Se define una estructura usuario que almacena los datos de cada uno, como el ID, el nombre y el número de acceso. Y también se define la estructura nodo, que esta es para manejar un árbol binario de búsqueda. De la línea 17 hasta la línea 55 es solo declaración de funciones. Y se declaran las funciones necesarias para manejar árboles binarios de búsqueda, realizar ordenamientos con radix sort y gestionar una tabla hash. Estas funciones se implementan posteriormente. Para la primera parte, en la función main, entre las líneas 60 y 68 creamos un arreglo de usuarios. Se inicializa un arreglo con información de varios usuarios. Entre las líneas 71 y 75 sucede el ordenamiento de usuarios por ID. Se ordenan los usuarios utilizando el algoritmo de radix sort, que es eficiente para este tipo de datos. En la línea 77 sucede la impresión de usuarios ordenados. Se imprimen los usuarios en el orden que generamos con el radix sort, entre las líneas 71 y 75. Y en las líneas 80 y 81 inicializamos la tabla hash y bloqueos. Se prepara la tabla hash y se inicializan mecanismos de sincronización para evitar conflictos en la inserción paralela. Entre las líneas 84 y 94 sucede la inserción paralela en la tabla hash. Cada usuario del arreglo se inserta en la tabla hash. Si la inserción es exitosa, el usuario también se agrega a un arreglo adicional protegido con un bloqueo para sincronización. Entre las líneas 97 y 103 inicializamos los árboles locales, en donde creamos raíces individuales para árboles binarios de búsqueda, una para cada usuario, inicialmente vacías. Entre las líneas 106 y 108 se hace la inserción en árboles locales. Cada usuario se inserta en un árbol binario de búsqueda separado en paralelo. En este programa se realizan varias tareas importantes relacionadas con la gestión de usuarios. El proceso comienza con la fusión de los árboles locales en un único árbol binario de búsqueda global. Esta estructura es clave porque permite organizar a los usuarios de manera eficiente por sus nombres, lo que resulta útil para realizar búsquedas rápidas y mantener los datos en orden alfabético. Una vez que los usuarios han sido insertados correctamente en el árbol binario, se realiza la impresión de los usuarios en orden alfabético. Aquí
El programa recorre los nodos del árbol global en un recorrido en orden, y lo que garantiza que los nombres aparezcan de manera organizada, de la A a la Z, y permite visualizar la estructura completa. Después se lleva a cabo un proceso relacionado con la tabla hash. En esta etapa, los usuarios que fueron insertados con éxito en la tabla hash son listados. Esto incluye su ID, nombre y número de acceso, y ayuda a validar que los datos sean almacenados de manera adecuada en la tabla. La tabla hash, recordemos, utiliza una función hash para distribuir los usuarios de forma uniforme en los espacios disponibles, optimizando la velocidad de acceso y búsqueda. El programa también incluye dos tipos de búsqueda específicas. La primera es la búsqueda por número de acceso. En este caso, el usuario ingresa un número de acceso de 8 dígitos y el programa utiliza la tabla hash para localizar rápidamente al usuario correspondiente. Este proceso es eficiente porque la tabla hash reduce el número de comparaciones necesarias. Si el usuario se encuentra, se imprime su información, como el ID, nombre y número de accesos. Si no está en la tabla, se notifica al usuario de manera clara. El segundo tipo de búsqueda es por nombre. Aquí el programa solicita un nombre y utiliza el árbol binario de búsqueda para localizarlo. Dado que los nombres están organizados alfabéticamente en el árbol, la búsqueda es eficiente y evita recorrer toda la estructura de manera lineal. Si el nombre existe, se imprime la información del usuario. De lo contrario, se informa que no fue encontrado. Además de estas funcionalidades, el programa asegura un manejo adecuado de los recursos. Esto incluye un paso crucial para liberar la memoria asociada al árbol binario. Este procedimiento evita fugas de memoria que podrían ocurrir si las estructuras no se liberaran adecuadamente al final de su uso. Esto es especialmente importante cuando se trabaja con estructuras dinámicas como árboles y tablas hash. Por último, se realiza la destrucción de los bloques inicializados al principio del programa. Este paso limpia todos los recursos que fueron utilizados durante la ejecución, asegurando que el sistema quede en un estado óptimo al finalizar. Una vez completado este proceso, el programa termina de manera exitosa, haciendo cumplido con todas sus tareas, la organización, búsqueda e impresión de los usuarios, así como la gestión eficiente de la memoria de recursos. Para las funciones del árbol binario de búsqueda, tenemos como primera función crear nodo. Esta recibe la estructura de usuarios. En ella se crea un nuevo nodo para el árbol binario de búsqueda. El nodo contiene la información de un usuario y no contiene conexiones ni izquierda ni derecha, y también, si no se puede asignar memoria, muestra un error y termina el programa. En la siguiente función tenemos insertar nodo, la cual recibe dos parámetros, un nodo y la estructura de usuarios. Esta inserta un usuario en el árbol binario de búsqueda en el lugar correspondiente para mantener el orden alfabético por nombre. Después, si el nombre del usuario es menor al del nodo actual, lo inserta a la izquierda, y si es mayor, lo inserta a la derecha. Y esto hace que se eviten los duplicados, es decir, si el nombre ya existe, no se inserta el nodo. Posteriormente tenemos la función fusionar árboles, que recibe un nodo y otro nodo. Posteriormente tenemos la función funcionar árboles, la cual recibe dos nodos. En esta se combinan dos árboles binarios de búsqueda en uno solo. Se inserta el nodo raíz del árbol B en el árbol A. Luego une recursivamente los subárboles izquierdo y derecho de A con B y finalmente libera la memoria del nodo raíz de B una vez que se fusionan. Posteriormente tenemos la función buscar nodo, la cual recibe un nodo y un nombre. En esta función se busca un nodo en el árbol binario basado en el nombre del usuario, se compara el nombre con el nodo actual, si este coincide, lo encuentra, y si es menor, busca en el subárbol izquierdo. En este caso, si es mayor, busca en el derecho. Posteriormente tenemos la función en orden, la cual recibe solamente un nodo. En esta función se recorre el árbol binario de búsqueda en orden, es decir, de izquierda a derecha, y se imprimen los usuarios en orden alfabético por nombre. Posteriormente tenemos la función liberar árbol, la cual también solamente recibe un nodo. En esta función se libera la memoria ocupada por todos los nodos del árbol binario de búsqueda de manera recursiva y primero se liberan los subárboles izquierdo y derecho y luego la del nodo actual. Después se encuentra la función de radix sort, la cual encuentra el valor máximo de ID entre todos los usuarios.
inicializa una variable máximo con el ID del primer usuario. Recorre el arreglo de usuarios y actualiza el máximo y si encuentra un ID mayor. Retorna el valor máximo encontrado. Luego está la función contar por dígito, la cual realiza el conteo de dígitos para una posición específica en el radicsort. Primero asigna memoria para un arreglo de salida. Determina el número de hilos disponibles utilizando el omp getMaxThreads. Inicializa un arreglo del conteo local para almacenar conteos por hilo. En una región paralela, cada hilo obtiene su número de hilo con omp getThreadNum. Cada hilo cuenta las ocurrencias de los dígitos en su porción de datos. Combina los conteos locales en un conteo global. Ajusta el conteo global para tener posiciones acumuladas. Luego construye el arreglo de salida ordenado los usuarios según el dígito actual. Copia el arreglo de salida al arreglo original de usuarios, para luego liberar la memoria del arreglo de salida. Después está la función de radicsort, la cual implementa el algoritmo radicsort para ordenar los usuarios por ID. Primero obtiene el valor máximo de ID utilizando obtener máximo. Luego, para cada posición de dígito, se marcan por unidades, decenas y centenas, etc. Primero llama a conteo por dígito para ordenar los usuarios según ese dígito. Yo les explicaré las funciones de hashing. La primera, pues, es inicializar la tabla hash, la cual inicializa la tabla hash, asegurando que todas las posiciones estén vacías con null. También inicializa los candados logs para cada posición de la tabla, lo que permite acceso seguro en un entorno paralelo. Después, la función hash calcula la posición en la tabla hash para una clave, en este caso el número de acceso de un usuario, utilizando el módulo del tamaño de la tabla hash. Después, insertar hash. Intenta insertar un usuario en la tabla hash. Si la posición calculada ya está ocupada, busca en la siguiente posición disponible. Usa candados para asegurar que solo un hilo pueda modificar la tabla en cada momento. Devuelve 1 si la inserción fue exitosa o 0 si la tabla ya está llena. Y por último, el buscar hash. Busca un usuario en la tabla hash utilizando su número de acceso. Si encuentra el usuario en la posición calculada, lo devuelve. Si no, sigue buscando en las siguientes posiciones. Devuelve el null si no encuentra al usuario en la tabla. Como conclusión a este proyecto, tenemos que las funciones trabajan en conjunto para proporcionar funcionalidades de ordenamiento, de búsqueda y también de almacenamiento eficiente para el manejo de los usuarios. El uso de OpenMP, es decir, de paralelismo, es muy importante ya que mejora el rendimiento, especialmente en operaciones intensivas como por ejemplo el ordenamiento y las búsquedas. Muchas gracias.